Muy buenas tardes a todos los participantes de ese gran evento cultural científico. Reciban un gran abrazo, un saludo muy fraternal desde nuestra sede rural aquí en el estado de Goiás, municipio de Santo Antônio Descoberto, Brasil, de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Sergio Reynaud de la Ferrier. Antes de todo, quisiera de corazón agradecer esa gran oportunidad de participar de la Universidad Cervantina, agradecer a la Rectoría de la Universidad de Guanajuato, a la comisión coordinadora de ese evento muy especial que lleva ciencia y cultura para todos los seres humanos. Entonces, para mí es un gran honor poder estar compartiendo con todos ustedes y participando de esa actividad de gran relevancia para la cultura, no apenas de México, sino para todo el mundo. Muchas gracias. El tema que me pareció muy importante compartir e intercambiar ese conversatorio con todos los asistentes, de verdad no es un tema muy ameno, pero me parece que es muy importante la discusión y el intercambio, la información, porque estamos pasando por un periodo bastante difícil para la historia de toda la humanidad. Es decir, que los tiempos de la amenidad ya están agotados. Estamos pasando por un momento del cambio climático y de interferencias por la acción del ser humano muy severas, donde se ha establecido una situación que puede traer consecuencias muy trágicas para el futuro de la humanidad. Y yo no quiero sonar apocalíptico, pero lo que pasa es que tengo una gran convicción que intercambiando informaciones y puntos de vista y conocimiento, que eso es también la función básica de una universidad, eso es intercambiar y profundizar y enseñarnos a pensar. Eso es lo que nos diferencia de los planos mineral, vegetal y animal, exactamente nuestra capacidad pensante, nuestra capacidad de pensar. Esa gran casa de cultura y conocimiento enseña a todos que participan de las materias y de los cursos y de las profesiones que se forman, más que una profesión, es aprender a pensar. Y en ese momento estamos necesitando de cabezas pensantes, porque no es simplemente un cambio de temperatura que estamos tratando, que está en juego, sino es la discusión de toda la estructura de la civilización contemporánea. Por eso que llegamos a donde estamos. Entonces, nosotros vamos a dar algunas informaciones y después cambiar otros puntos de vista y pues presentar determinadas alternativas. Pero tengo una seguridad y una convicción muy grande que los pasos reales para salir de esa situación que nos encontramos, primeramente que depende de cada uno de nosotros, ¿no? No es una cosa que tenemos que esperar que alguien haga por nosotros, sino que cada uno de nosotros somos responsables por todo lo que estamos viviendo en ese momento a través de esas alteraciones climáticas tan severas. Y además es buscar realmente, vamos a decir, pienso que son las jóvenes o los jóvenes, son las generaciones más jóvenes que van a tener la verdadera fuerza y el verdadero conocimiento profundo de la situación y dar los pasos que podamos considerar los pasos más direccionados a salir de ese gran laberinto que nos hemos metido en relación a nuestra ignorancia o nuestra ambición o nuestro desconocimiento del gran sistema
planetario en que nosotros participamos. Nuestro planeta Tierra es nuestro vehículo planetario. No hay otro. No hay otro vehículo planetario. Y si nosotros no cuidamos bien de ese vehículo planetario, que es lo que está pasando, entonces estamos en una situación bastante difícil, bastante difícil. Pero con esperanza, con conocimiento, con fuerza de voluntad y con dedicación y decisiones pues en relación a una salida inteligente, porque todo se trata de utilizar la inteligencia. Si realmente ponemos el futuro de la humanidad por encima de todos los intereses creados, políticos, económicos, de todo tipo, entonces podremos realmente no ignorar esa situación y no, vamos a decir, porque la situación que hemos establecido por nuestra ignorancia ya es irreversible, como vamos a conocer un poquito más adelante. No se trata ya de eliminar el problema, ya no es posible, es aminorarlo, pero la dimensión de eso va a depender de nuestras acciones, de nuestras acciones. De aquí para adelante todo está en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar. Tahaze, eso es una enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza, pues, de los antiguos, de la antigua escritura, del Antiguo Testamento. Ven y ve, en el sentido de que ya las cosas están ahí, en nuestra puerta. Ya no estamos en plano de especulación, ya no estamos en el plano de poner la cabeza en la arena y pensar que no está pasando nada. Pues ya las consecuencias ya están, ya las sentimos. Los grandes incendios forestales, las ondas de calor inmensa y, bueno, una serie de alteraciones climáticas y la alteración climática lleva consigo, pues, alteración en la producción, alteración en una serie de estructuras y de elementos fundamentales para la existencia del ser humano. El clima es todo. Entonces, ahí dice, es el título que elegimos porque el momento es crítico, de verdad. Hay una crisis establecida, quizás más de lo que se cree actualmente. Y esa crisis, quisiera pues aclarar un poquito, es algo que viene siendo introducida lentamente, silenciosamente. Nosotros no estábamos como, por ejemplo, la pandemia que vino y ha pues producido toda la tragedia que conocimos y, bueno, hemos vivido esa experiencia, pero algo que estaba ahí era visible, perceptible. Pero el cambio climático ha sido introducido poco a poco por las actividades que nosotros la consideramos como esenciales para la vivencia y la supervivencia de la humanidad, que ahora ya hemos visto que, que eso hay que cambiar ese paradigma, esa forma de ver las cosas. Pero esa crisis no la vemos y no la sentimos y mucho poco siquiera la consideramos. Afuera, que hay muchos seres humanos que niegan incluso pues, que hay una crisis, un cambio climático. Muchos seres humanos que consideran, bueno, sí que hay un cambio climático, pero la Tierra ha sufrido otros periodos de cambio climático, y eso es cierto, pero dentro de un lapsus de tiempo muy grande. Por lo tanto, hubo toda una preparación, todo un ajuste, toda una adaptación para los diferentes cambios climáticos que hemos vivido. Algo natural, pero lo que estamos viviendo no es nada natural por el pequeño periodo de tiempo que se ha producido esa crisis
climática que estamos viviendo. Entonces, estamos en el momento crucial de la historia de la humanidad, porque dependiendo de nuestra respuesta a esa crisis, y quiero llamar la atención que la palabra crisis no es algo necesariamente negativo, ¿no? Por lo contrario, la crisis es salir de una estructura para volver a organizarse en un plano más estructurado, superior. Es decir, que la crisis tiene su función de evolución de cualquier sistema. Los sistemas pasan por su crisis para volver a reorganizarse en un plano de mayor eficiencia, de intercambio de energía. La crisis en sí misma no es negativa. Ahora, la forma como respondemos a esa crisis, ahí sí, ahí puede traer consecuencias o puede, vamos a decir, tratar de estructurar el sistema de una manera más organizada o desestructurar radicalmente todo el sistema, hasta destruir el sistema si nosotros no respondemos de una manera adecuada a las necesidades del sistema. Y cuando hablamos del sistema, estamos hablando de todo el planeta Tierra, del cual nosotros somos parte del sistema. El gran error de nuestra civilización ha sido considerar que el hombre está en el centro del sistema y todo el sistema tiene que servir al hombre. Está para que el hombre pueda utilizar lo que quiera, cuanto quiera, en el momento que quiera. Eso es una visión absolutamente reduccionista y muy egocéntrica, pues, o antropocéntrica de la función del ser humano en ese gran sistema. Hoy ya sabemos, la ecología nos enseña que el hombre es una parte del sistema, pero obviamente una parte muy importante, porque él piensa, supuestamente piensa. Él tiene la capacidad de pensar y entender cuál es su función y cómo puede colaborar para que el sistema pueda realmente cada vez trabajar más y mejor en el sentido del intercambio de energía, de la eficiencia del sistema. No es destruir el sistema para simplemente solventar o usufructar pues, de la situación del momento específico, de un inmediatismo. Quiero sacar todo lo que pueda. Lo futuro a los que van por allá es que se arreglen. Entonces, hemos estructurado una sociedad de una manera general en que realmente hemos ignorado nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nuestra madre tierra, Gaia, nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con otros seres humanos y seres vivos. Hemos ignorado todo eso. Hemos vivido, pues, en un mundo absolutamente materialista y mecanicista, donde ya ahora entramos en un punto crucial porque hay que decidir para dónde queremos llegar. Y si la forma como estamos caminando es la forma más correcta, pues el resultado ya lo vemos que no. Que es decir, hay que buscar una reestructuración de nuestra manera de pensar, de ver nuestra civilización, de nuestra ubicación en la Tierra, en el cosmos, nuestra ubicación en relación a otros seres vivos. ¿Será que esa es la mejor manera de vivir? Y de ocupar ese espacio que ocupamos con una capacidad de desarrollo, una capacidad inteligente y una capacidad pensante. ¿Será que eso es el camino? Porque ese camino nos está llevando a un abismo, un verdadero abismo. Entonces, ven y ve, es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo será? A ver, no hay más, no hay tiempo, ya no hay, el tiempo se agotó. El tiempo está agotado. O nosotros realmente hacemos esa discusión, ese debate positivo, esa vamos a decir, reevaluación de nuestra civilización, o entonces cada vez vamos a encontrar situaciones más y más críticas en el sentido de
una interferencia, un ruido en la comunicación de los elementos constitutivos de nuestro sistema planetario hasta que habrá un gran colapso con consecuencias irreversibles y que nosotros no podemos ni siquiera proyectarlas en el futuro. No sabemos lo que va a pasar. Sabemos que cosa buena no es. Sabemos que podrá haber grandes alteraciones, grandes desastres naturales y con mucho riesgo, incluso de un gran colapso planetario. Un poquito de historia del proceso de desarrollo y de la relación de los seres humanos con la naturaleza. En los primeros seres humanos, pues, los homínidos, dice Wilson en el libro La Creación, dice que la humanidad es la primera especie de la historia de la vida en la Tierra en tornarse una fuerza geofísica. ¿Qué significa eso? Que nosotros alteramos el sistema. El primera etapa de los seres humanos, dentro de la antropología y del proceso de desarrollo del ser humano, éramos nosotros cazadores y colectores. Vivíamos de caza y coletar en la naturaleza los alimentos que necesitábamos. Había uma relação muito íntima e uma observação muito grande, e os caçadores e coletores sabiam, pois, que quando eles agotavam mais ou menos um recurso de uma determinada região, eles se trasladavam a outras regiões para que essa região pudesse, vamos dizer, renovar-se. Era uma dinâmica, eram nômades. Eles viviam buscando onde havia melhores condições e havia uma dinâmica de recuperação de los ambientes que eles utilizavam para sua supervivência. Então, a primeira experiência humana, caçadores e coletores. La segunda experiencia humana, ya un poquito más desarrollada, incluso todo eso también acompañando un desarrollo de la propia estructura cerebral de los seres humanos, agricultores y pastores, es decir, domesticar plantas y animales. Entonces ya no eran nómades, ya comenzaron a establecer los pequeños grupos, primeramente familiares y después pequeñas ciudades, pueblos, y ahí comenzó todo un proceso vamos a decir, de ocupación de un determinado terreno y la utilización de ese terreno para solventar sus necesidades alimentares. Comenzaron a utilizar ya, pues, el conocimiento y la agricultura y el pastoreo en el sentido de que ya no había necesidad de estar yendo de un lado para el otro. Y claro, estructuras sociales mucho más complejas. Y pues urbanización, y ahí comienza toda una otra historia del desarrollo del ser humano, para finalmente alcanzarmos la industrialización, fabricación de utensilios y bienes. Eso ahí, más o menos, claro, el Homo faber, el Homo sapiens comenzaron ya después de la agricultura y de domesticación de animales, comenzaron a construir, es decir, fabricar utensilios, fabricación de una serie de elementos que a ellos le parecían importantes y necesarios para el desarrollo y la práctica de sus actividades humanas. Entonces, la industrialización, que ha alcanzado su máximo a partir del 1900, vamos a decir así, como se llama la revolución industrial, se comenzó a construir grandes industrias fabricando todo lo que podemos pensar, todo podemos imaginar de bienes para la civilización humana. Entonces, son las tres etapas de desarrollo de los seres humanos.
Y claro, la etapa de industrialización ha comenzado, pues, como dice, tornarse una fuerza geofísica, porque comenzaron a necesitar de elementos de la naturaleza para mantener esa industrialización, para poner en movimiento esa industrialización, sea carbón, sea otros elementos minerales y petróleo y una serie de elementos de la naturaleza que eram simplesmente indispensáveis para poner uma indústria em movimento. Os recursos naturais começaram a ser buscados e utilizados de uma maneira muito mais rápida e com um movimento e uma quantidade muy grande, porque a partir de la industrialización se comenzó a trabajar con un paradigma de que tenemos que consumir para que haya empleo, para que haya felicidad, para que haya progreso. Las industrias son indispensables para el progreso del ser humano, pero la industria solamente puede continuar trabajando si hay consumo. Entonces comenzamos a una etapa de mucha estimulación, propaganda y mucha, vamos a decir, a cada momento somos llamados a consumir cualquier tipo de cosa para mantener essa industrialização, essas indústrias funcionando, porque aí há emprego, porque aí há, bueno, há toda uma dinâmica social que depende do consumo. Então, começamos a trabalhar e a viver de acordo com as necessidades de consumo. Quanto mais consumimos, mais progresso. Isso é a ideia que se ha começado a proyectar en la humanidad a partir de la etapa de industrialización. Claro que esse alto consumo de elementos da natureza para manter essa verdadeira estrutura industrial em todos os níveis, em todo o planeta, em todo o mundo, ha traído consequências muito grandes, muito graves, porque também isso não ha sido planeado, isso incluso não ha sido, vamos dizer, reglamentado. É consumir por consumir, temos que consumir todo o que podemos consumir e somos chamados a essa atitude consumista a cada momento quando saímos na calle, vemos as propagandas, vamos ao supermercado, as propagandas nos estimulando ao consumo, vamos dizer, totalmente um consumo sem nenhum tipo de controle. E claro, como hemos dicho, pues temos que sacar de la tierra los elementos necessários para ir moviendo toda essa estrutura industrial, todo, absolutamente todo. Em uma velocidade, como hemos comentado, a partir de 1900, ou seja, em 100, 150 anos, tuvimos uma atitude em relação à natureza, de deforestação e uma série de extração de elementos minerais de todo tipo para manter essas indústrias e desenvolver cada vez mais indústrias fabricando qualquer tipo de coisa. São 150 anos. E o resultado desse ultraconsumismo da sociedade e como se diz, os elementos que há que desechar e as basuras orgânicas e inorgânicas e em el mar e todo o tipo de situação que fabricamos, pero las fábricas, ellas emiten una serie de contaminantes y eso de una velocidad en una dimensión cada vez mayor, más elevado,
y entonces llegamos a una situación clímax, una situación absolutamente crítica, en el sentido de que toda esa ultra industrialización ha generado esa situación del cambio climático en relación al efecto invernadero que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en 2021, pero ya hay datos mucho más recientes, pero la situación no ha mejorado. Pero quisiera apenas de una manera general puntualizar determinadas conclusiones de ese panel internacional científico de cambio climáticos de la ONU. Es un grupo de 800 científicos de todo el mundo, todos ellos participando de diferentes áreas de investigación, pero las conclusiones en general para podermos tener una idea de lo que estamos hablando y de lo que estamos pasando. La primera conclusión es que es inequívoca la interferencia humana en el cambio climático, porque había todavía un debate, porque eso es natural, no es. Ya han considerado, ya han calculado, ya han pues definido que el cambio climático que vivimos es por interferencia humana, es por interferencia de las actividades de los seres humanos. No es algo natural, es algo artificial, introducido en un muy pequeño periodo de tiempo. Entonces, estos científicos, y no apenas estos, pero muchos otros, consideran que la posibilidad de 5 escenarios, que de aquí para el año 2050, 2040, 2050, podremos pasar por un aumento de 1,5 grados Celsius, dependiendo de nuestras acciones, dependiendo de lo que nosotros vamos a definir como acciones absolutamente prioritarias e imprescindibles. O entonces, si no hacemos cosas que tenemos que hacer, essa temperatura pode chegar a aumento de 5,5 grados Celsius. Es decir, que va a aumentar, ya está aumentado. Es decir, ya hemos alcanzado 1,02, 0,7. Ya hay un aumento artificial de la temperatura planetaria. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, eso puede llegar hasta 5,5 grados Celsius de aumento de temperatura. Y eso no es poca cosa, eso es algo que puede cambiar toda la biodiversidad, los ecosistemas, las calotas polares, el océano, ciudades, puede haber aumento del nivel de los océanos, como vamos a ver también. Puede haber un desastre en todos los sentidos y en todos los tipos. Son 5 escenarios que van a depender de lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Pero como estaban comentando anteriormente, eso es irreversible. Irreversible. Es decir, ya hay esa situación. Pero cuánto de consecuencia vamos a sufrir, ahí sí va a depender de las acciones que vamos o no vamos a tomar. Cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos e intensificados, sin precedentes en los últimos 6.500 años. En los últimos 6.500 años no hemos pasado por nada parecido de lo que estamos pasando. En el sentido no apenas de la dimensión, pero de la rapidez con que esa crisis se instauró en nuestra civilización. De los 1,09 Celsius que la temperatura ha aumentado desde la era preindustrial, el hombre y sus actividades son responsables por 1,07 grado, lo que estamos hablando. Prácticamente 100% del aumento de la temperatura es responsabilidad de las actividades humanas.
Oceanos y ecosistemas terrestres absorben 70% de las emisiones de gases. En el futuro cercano pueden absorber apenas 38%. Los océanos y ecosistemas, a través de, por ejemplo, el gas carbónico, en el caso de gas carbónico y metano también, pero principalmente gas carbónico, las florestas, los ecosistemas terrestres, pues lo utilizan para la fotosíntesis y los mares, las microalgas, también lo utilizan para su fotosíntesis. Entonces teníamos capacidad de absorber 70% de las emisiones de gases, pero como hay todo un proceso de deteriorización de los ecosistemas terrestres y contaminación de los océanos, y cambio incluso en la temperatura de las corrientes y de las aguas oceánicas, entonces eso va a ser, atingido, la capacidad de sus ecosistemas de absorber eso va a caer de 70 para 38, prácticamente la mitad de la capacidad de absorción, lo que aumenta mucho más el efecto invernadero. Los océanos se han calentado en los últimos 50 años por la acción humana, de la misma manera que la acidificación de los mares. Cuando hablamos de la acidificación de los mares, estamos hablando pues, de sustancias de desecho, de contaminación química, y que interfiere, pues claro, el pH del agua es muy importante para el desarrollo de las microalgas y de la vida marina de una manera general. Cuando ese ciclo, cuando ese ecosistema es afectado, entonces prácticamente también disminuimos muchísimo la capacidad de los mares de absorber los gases de la atmósfera que serían necesarios para su supervivencia y para su acción fotosintética y etcétera, y toda la cadena alimentar de los mares. Es decir, por el calentamiento de los océanos, toda la cadena alimentar de los océanos se ve afectada. Y también por la acción de la acidificación, de las lluvias ácidas que caen en los mares y alteran el pH y alteran toda la dinámica de los ecosistemas acuáticos. El nivel del mar ha subido 20 centímetros entre 1901 y 2018. Desde el 1900 el nivel del mar ha subido más rápido que en cualquier otro periodo en los últimos 3000 años, como estaban comentando. Afectación de todas las ciudades litorâneas y de todo el ecosistema marino también. Eso va a ser algo, pues, bastante trágico. Hay ciudades que se quedan en el litoral, que se van a ver muchísimo, incluso si ya se proyecta determinadas ciudades, grandes ciudades y capitales que podrán ser invadidas por el agua si nosotros no tomamos las providencias necesarias. Las concentraciones de gas carbónico, metano y óxido nitroso, los tres principales gases del efecto invernadero mezclado en la atmósfera, son los más altos en 800.000 años. Las concentraciones actuales de gas carbónico no se han visto por lo menos hacia 2 millones de años. Una vez más, esos son podríamos considerar los tres malos de la película, pero no son malos, son sustancias químicas, son gases, elementos químicos, y no es el problema, no es ellos, porque ellos existen naturalmente en la naturaleza. El problema es la gran cantidad que hemos producido, además del nivel natural que existe en la atmósfera, lo que hemos producido e introducido en la atmósfera de una manera artificial por las actividades humanas. Eso es el gran problema. Y que ahora no sabemos qué hacer con todo eso.
Y en la última década, la cobertura de hielo marino en el Ártico ha llegado a su menor extensión desde 1850. Y en el verano es la menor desde 1000 años. Ya se considera también lo que va a pasar. Es decir, eso ya no es especulación, porque con el aumento de temperatura de la atmósfera es obvio pensar que pues, la cobertura de hielo va a disminuir muchísimo y va a aumentar el nivel de los océanos, y por eso que puede invadir pues, muchas ciudades que se han establecido en la área litoránea. Y eso es algo pues que no hay cómo evitar si nosotros no hacemos la cobertura de hielo ya está disminuyendo, ya no es algo que va a pasar, ya está disminuyendo. Y cada vez más. Y si llega un momento que hay un aumento expresivo del nivel de los océanos, ya sabemos para dónde va eso. Que é o efeito invernadero? De uma maneira muito sencilla e muito rápida, para não tardarmos muito, pero é exatamente uma alta concentração desses gases que han sido introduzidos de uma maneira artificial em la atmósfera, por exemplo, que son importantes, que incluso tienen una función cuando están en un nivel natural, de proteger la Tierra contra radiaciones que podrían incluso eliminar la vida en la Tierra, o entonces mantener la temperatura de la Tierra una temperatura óptima y necesaria para el desarrollo de la vida orgánica. Pero como hemos introducido moléculas de gases de uma quantidade extraordinária, fora do natural, então se ha formado um verdadeiro escudo, um obstáculo para que a energia do sol que llegue à Terra e quando se refleja na Terra e vuelve à atmosfera, não pode chegar mais allá da atmosfera e se queda retenida en esa región de la atmósfera, se queda retenida, aumentando entonces de una manera muy significativa la temperatura de la Tierra. Como digo, essas são moléculas fundamentais para incluso permitir, isso todo ha sido calculado friamente calculada, a camada de ozono e todo isso. Era um processo dinâmico maravilhoso que ha possibilitado a existência da vida em toda a sua exuberância, em toda a sua biodiversidade, de uma maneira absolutamente única, como la conocemos, pero el ser humano ha hecho el favor de interferir en todo eso. Y ahora entonces el equilibrio ecológico de todo el planeta corre el riesgo de una gran alteración, una gran disminución de su biodiversidad, alteración de toda la capacidad productiva, agricultura y todo lo demás, y más aún un agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta. Entonces, rápidamente dice, en el mismo aire, cuerpos existentes en muy débiles proporciones se revelan como necesarios. El aire, formado principalmente de oxígeno y de nitrógeno, contiene una muy débil cantidad de gas carbónico no respirable, pero necesario, sin embargo, a la vida vegetal. La fotosíntesis necesita del gas carbónico. Es el carbono que va a ser transformado en materia orgánica. Es de él que, bajo la acción de ciertas radiaciones solares, todos los vegetales verdes extraen sus sustancias, fenómenos grandiosos, sin el cual la vida vegetal y la continuación de la vida animal, tal como nosotros la conocemos, desaparecería de nuestro planeta. Una vez más, eso es natural y eso era una dinámica de una precisión, pues, muy esquisita, estudiar la fotosíntesis y estudiar todo el proceso de la dinámica del aparecimiento de la vida orgánica en nuestro planeta hasta llegar al ser humano es algo fascinante. Pero eso ha sido alterado por
las prácticas, las actividades humanas excesivas que han traído pues una gran cantidad de gases y han formado un obstáculo y como si fuera un invernadero realmente, pues un obstáculo para que el ciclo y la dinámica de la temperatura y de toda la distribución de temperatura en nuestro planeta se hubiera afectado. La vida en la Tierra depende de los gases de efecto invernadero. Sin ellos, la temperatura media en la Tierra sería aproximadamente menos 17 grados Celsius, en lugar de los 15 grados Celsius en promedio, ¿no? O sea, sin la presencia de esas moléculas de esos gases, nosotros no tendríamos la vida como la conocemos, porque la temperatura, como no habría un anteparo para que la radiación reflejada en la Tierra, cuando vuelve a la atmósfera, pudiera permanecer en la biosfera, es decir, en esa región donde se genera todo lo que conocemos como vida orgánica. Eso no habría, entonces toda la temperatura en nuestro planeta estaría en promedio de menos 17 grados. Es decir, no habría vida, porque hay planetas que tiene vamos a decir, grados muy bajos y no hay vida orgánica. No hay cómo la vida orgánica manifestarse con una temperatura tan baja o muy alta. Es decir, por eso que hemos dicho, todo estaba fríamente calculado hasta la intervención del ser humano. El gas carbónico representa 82% de los gases del efecto invernadero emitidos por la actividad humana. La mayor parte es emitida por la industria, por el transporte y por el uso de la electricidad. Eso lo tomamos de un libro muy interesante que se llama Nosotros somos el clima, de Jonathan Safran Foer. Un libro que recomiendo que todos pudieran leerlo, que es muy interesante y trata de una manera muy científica y seria el tema. Entonces, aquí está, como se dice, la jerarquía del desastre. El metano tiene un potencial de calentamiento global, capacidad de retener calor, 34 veces mayor que el gas carbónico. Y el metano es generado más por la alimentación, por la actividad pecuaria y ganadera principalmente. El óxido nitroso tiene 310 veces mayor capacidad de calentamiento global que el gas carbónico, que es también producido por actividades de producción de alimentos. La principal fuente de emisión de metano y óxido nitroso es la pecuaria. Eructación, transpiración, flatos, heces, orín y también por la utilización de fertilizantes utilizados para el cultivo de especies para alimentación pecuaria. La mayor parte de los estudios, según la Scientific American, apunta que la deforestación de florestas tropicales libera más gas carbónico en la atmósfera que la suma de todos los autos y camiones en las carreteras del mundo. Las quemadas, la deforestación y la imposibilidad de que las florestas puedan cumplir su función también, que es la absorción del gas carbónico, eso todo genera más daño que todos los autos y camiones en las carreteras del mundo. Aproximadamente 80% de las deforestaciones ocurre para preparar el terreno para pastoreo o cultivar especies vegetales para alimentación ganadera. También del mismo libro que ya hemos referido.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, afirma que la pecuaria es una de las causas principales del cambio climático, de 14,5% hasta 50%, dependiendo de las variables considerables. Es decir, que si nosotros vamos a considerar también todo lo que secundariamente se utiliza y se fabrica para el mantenimiento de la actividad ganadera, entonces ese percentual aumenta. Por eso, fabricación de fertilizantes, de ración para los animales, todo eso también genera una serie de gases y de emisión de esos gases hacia la atmósfera, y todo es el agua y todo eso, es decir, hay toda una estructura secundaria para mantener la actividad ganadera, y eso, según la FAO, es un elemento muy, muy significativo para el aumento del cambio climático. Aquí quisiera comentar algo en el sentido que muchos investigadores consideran que aunque el metano está en muchísimo menor, y el óxido nitroso, pero principalmente metano, que está en mucho menor cantidad en la atmósfera que el gas carbónico, pero lo que pasa es lo siguiente, que el gas carbónico tarda muchísimos años para desestructurarse en la atmósfera. Es decir, la molécula de gas carbónico se queda muchísimos y centenares de años en la atmósfera, mientras que el metano queda mucho menos tiempo, de 20, 30 años. Es decir, por eso que algunos investigadores sostienen que sería muy, muy indicado trabajar por soluciones que lleven en consideración una rápida disminución de la emisión del gas metano. ¿Por qué? Porque el gas metano se queda menos tiempo, su tiempo de vida útil es mucho menor que el del gas carbónico, que cuando está en la atmósfera va a quedarse muchísimos años ahí en la atmósfera. El paradigma vigente, el suicidio material capitalista, es decir, nuestra estructura, dice el doctor Laferrière. El paso crítico de la evolución es, pues, ese plano mental que diferencia el animal del humano. Si bien en el mental inferior se puede clasificar como mente concreta al hombre que no piensa, sino en procurarse el mayor bienestar, asimismo, la mente abstracta, o sea, el de la razón pura, hay que clasificarlo en el mental superior, con todos los investigadores, científicos, filósofos, etc. Entonces, una vez más, es solamente cuestión de decidirnos. Las mentes de los seres humanos es que van a decidir su conocimiento, su comprensión, su nivel de entender, su inteligencia, de conseguir identificar el problema y buscar la solución. Ya no podemos pensar de otra manera. Ya no podemos pensar en que ese paradigma del consumismo, que cuanto más tú vales, cuanto consumes. Lo que tú tienes, eso es tu verdadera identidad humana, que cuánto de cosas materiales tú tienes. Hay que consumir, hay que tener. Hay un libro muy, muy, muy especial de Erich Fromm, un psicólogo, un pensador de grandísima calidad e inteligencia. Ese libro se llama Ser o Tener, Ser o Tener. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo para tener cosas, y el ser. Incluso la propia UNESCO, cuando habla de la educación del futuro, habla de 4 pilares de la educación del futuro: saber conocer, saber hacer, saber vivir en comunidad y saber ser.
Esses são os 4 pilares da educação do futuro, segundo a Unesco, o filósofo Edgar Morin. É decir, que lo que somos realmente, lo que somos, não lo que temos. Então, hemos sido criados em uma sociedade que nos estimula e nos indica e nos mide, nos evalúa por las coisas materiais que temos. Pero essa forma de pensar ha llegado a la situación actual. Entonces, estamos yendo a un verdadero suicidio colectivo. Es decir, para seguir produciendo, para seguir consumiendo, para seguir siempre, 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 incluso comprando cosas que ni siquiera lo necesitamos, para mantener essa estrutura industrial, nosotros vamos poner en lo plato de la balanza. O mantenemos essa estrutura como está, o mantenemos la civilización. Así está el tema en ese momento, ese es el tema. La estructura que tenemos es incompatible con el desarrollo y el futuro y el bienestar de la civilización de aquí por adelante. Y para eso siempre se utiliza argumento, porque cuando queremos argumentar, bueno, siempre encontramos buenos elementos para justificar el injustificable. Cuando digo injustificable, quisiera poner esos datos para que ustedes puedan tener una idea de que lo que ha generado la estructura que vivimos. É pensar, e sempre hablamos de que, bueno, los más preparados, los más fuertes en la naturaleza son los que tienen éxito. Eso es una falsedad cuando se tratamos de seres humanos, porque sabemos que ni todos los seres humanos tienen las mismas oportunidades. Y quién es que decide quién va a tener las mejores o las peores necesidades. Es la propia estructura que se ha montado la civilización contemporânea e principalmente, bueno, la civilización contemporánea de una manera general. Fíjense estos datos que son impresionantes. Eso todo también lo hemos extraído de un otro libro de muy buena lectura, muy buena información, muy especial, Cuidar de la Tierra, de Leonard Boff. 1 billón de personas en extrema pobreza. Tenemos hoy día 1 billón de personas en extrema pobreza. 40 millones de personas mueren de hambre actualmente. Fíjense, eso es algo que cuando leemos no creemos que podamos llamar eso de civilización. Por eso, ¿no? El capitalismo, quien está... hay que mantener todo eso, es consumir, es tener, y cuanto más tenemos, más valor social. Bueno, eso es lo que ha generado esos números, son el resultado de esa forma de pensar. Para atender el tipo de demandas que nuestra civilización exige, necesitaríamos de otra tierra más, porque los recursos de una tierra ya no soportan las demandas de nuestra civilización. Estamos agotando los recursos naturales mucho más rápido que su capacidad de reposición. Incluso otro día salió la noticia que un organismo que mide essa capacidade de reciclar os recursos naturais, disse que já estamos em rojo. A partir de agora, já estamos utilizando o que não temos. É decir, já estamos ultrapassando em muito a capacidade de reposição de los recursos naturais. Estamos em um processo de agotamento total de los recursos naturais. Si fuéramos a vivir como los países más ricos, necesitaríamos de 3 tierras, 3 planetas. Si todos tuvieran la misma condición de consumismo de los países más ricos, necesitaríamos de 3 tierras. Pero claro, ni todos vivimos como los países ricos, porque ellos son ricos
y viven en la tierra porque los otros seres humanos que no tienen la misma condición, por la misma estructura que se ha formado, no consumen absolutamente, tienen, incluso se mueren de hambre. Mientras que hay países, Estados Unidos se muere de tanto comer, de obesidad. La obesidad infantil es una de las mayores causas de muerte en Estados Unidos, y la obesidad de una manera general, y todos los problemas cardíacos que se forman por una alimentación excesiva de grasas y etcétera, etcétera. Y mientras que otros países, pues, los seres humanos están muriendo porque no tienen un plato de comida. Eso es el resultado de la estructura que vivimos. Dados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2008, dice que los 20% más ricos consumen 82,4% de todas las riquezas mundiales, mientras que los 20% más pobres tienen que contentarse con 1,6%. Es evidente, es obvio pensar que una estructura establecida con ese tipo de resultado no podría funcionar, y es que no está funcionando. Apenas que se vamos remediando, los países más ricos van, vamos a decir, van prometiendo cosas, pero ya no es promesas, ya no hay otra forma sino de reevaluar toda essa estrutura. E quando eu digo isso, não digo, eu digo do ponto de vista ecológico. Eu não sou político, não sou economista, não sou, eu sou um ecologista. Estamos falando de ver, a natureza tem uma inteligência e um equilíbrio e uma dinâmica muito especiais. Y nosotros deberíamos tomar la enseñanza de la naturaleza para estructurar nuestras sociedades. Y todas las tradiciones antiguas lo han hecho de esa manera. Observaban de la naturaleza para traer esa experiencia, ese conocimiento a la estructuración de sus tradiciones y de sus culturas. Pero a partir de la revolución industrial, hubo verdaderamente una revolución en el sentido de nuestro contacto con la naturaleza ha sido drásticamente perjudicado. Y pues, con consecuencias que ahora estamos viviendo. Dados de la FAO, Agricultura y Alimentación, advierten de la posibilidad de confrontarnos en los próximos años. Cuando digo próximos años, no es 200, 300, 400 años para que uno piense de una forma acomodada, bueno, eso no es para mí, eso no voy a estar aquí, yo no voy a sufrir ese problema. No, 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 estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años, de 150 a 200 millones de refugiados climáticos, porque la alteración climática, como ya hemos conversado, altera toda a dinâmica de produção de alimentos e de água, de recursos naturais e de uma série de coisas. E apenas mirar por todo o que está passando, a quantidade de refugiados que querem ir para a Europa, saem de África, saem de outros países, de outros continentes para buscar mejores condiciones de vida, no apenas por dinero, no es solamente por eso. Claro, hay situaciones sociales, guerras, todo eso lo entendemos, pero la guerra también se da por buscar mejores fuentes naturales para sí mismo, controlar fuentes de recursos naturales. La guerra, muchas de las guerras se da para controlar recursos naturales. La Segunda Guerra Mundial, para decir algo muy rápidamente, Hitler, cuando quiso invadir Rusia, su principal objetivo, y eso ya hemos leído en un artículo de historia, era conquistar ahí toda essa região de Ucrânia, que havia aí uma área absolutamente que era um centro de produção de granos. E hasta hoje, agora mesmo, essa guerra com Rússia, se habla de outras situações, de OTAN e etc., pero aí também há isso. É um gran produtor de granos, é decir, uma grande produção.
Entonces, cuando alteramos el clima, todo eso se va a alterar y mucha guerra, muchos conflictos se van a producir. ¿Por qué? Porque uno no tiene recurso, el otro tiene recurso, pero uno tiene arma y el otro no tiene arma, y ahí comienzan los conflictos y la guerra. Ahora sí, llegamos exactamente, bueno, ¿y qué tengo yo a ver con todo eso? Porque quien tiene que solucionar son los gobernantes, son los presidentes, son la ONU, no, para nada. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables por todo eso. Esa estructura existe porque nosotros vivimos y de alguna manera disfrutamos de esa estructura y a veces de una manera inconsciente eh, trabajamos para mantener esa estructura. Mantenemos esa estructura. Dice la enseñanza, doctor Laferrière. El fatum de los antiguos no debe ser comprendido como un mecanismo, sino como una ley retribución que activa el automatismo causa-efecto. Ahora estamos sufriendo los efectos de nuestras acciones, de todos nosotros, porque todos nosotros participamos de ese paradigma de autoconsumismo. Si se provoca la vigencia de un principio, debe forzosamente producirse la consecuencia, claro, causa y consecuencia. Del mismo potencial, pues, con módulo diferente, mismo módulo, pero con señales diferentes, la causa y la consecuencia. Es lógico. Sin embargo, el influjo puede ser atenuado en parte. En otras circunstancias, vuelto a su cauce normal o aún totalmente contrarrestado, para lo cual es suficiente hacer entrar en actividad en su lugar otro principio. Ese otro principio sería la inteligencia. En nuestro caso, puede ser atenuado en parte. Estamos en eso. Intentar atenuar en parte, dependiendo si utilizamos la inteligencia. En otras circunstancias, vuelto a su cauce normal, imposible, porque ya hay un proceso irreversible. O aún totalmente contrarrestado, imposible, totalmente irreversible. Entonces, lo que nos toca es atenuar en parte todo eso, lo que ya está establecido como ese proceso de cambio climático. Y ya está, es irreversible. Ahora, vamos realmente trabajar cada uno. Hay una enseñanza del hinduismo muy interesante que dice, si cada uno de nosotros limpiarmos delante de nuestra casa, toda la ciudad va a estar limpia. Es decir, que cada uno tiene que hacer su parte, actuar con conciencia, actuar con la imagen adecuada de lo que estamos viviendo. Cambiar nuestra forma de vivir, simplicidad voluntaria. No tenemos que vivir con más, con mucho, tenemos que vivir bien, con lo necesario. Tenemos que vivir con el necesario. Esa es la idea. Es la única forma de cambiar la estructura. Porque los que están arriba, los que tienen el poder económico, obviamente van a hacer de todo para prorrogar lo máximo cualquier tipo de cambio necesario. Aunque ya hay países trabajando en el cambio de su matriz energética, en su estructura alimentar y muchas otras cosas, ya hay cosas. No soy totalmente pesimista en decir que no hay cosas siendo establecidas y siendo implementadas. No, sí hay, pero todavía en una dimensión, en una proporción muy pequeña en relación al todo lo que nos está ya afectando y al tiempo que nosotros necesitamos poner en actividad esas acciones para realmente poder atenuar la situación que nos encontramos. Por lo tanto, educación y conciencia ecológica,
Educación y conciencia de que nosotros no necesitamos tantas cosas para vivir de una manera decente, de una manera... lo más importante es el alimento y la cultura, es decir, lo que hemos recibido, lo que alimentamos nuestra alma, nuestro físico, por tener condiciones de salud, condiciones de cultura, condiciones de higiene, todo eso es muy necesario. Pero no tener cosas demasiado, porque hay situaciones en el mundo que uno lee y ve y no lo cree, de tanto desperdicio, de tanta cosa. Se dice en otro estudio de la FAO y de otros científicos, consideran que si nosotros pudiéramos disminuir en por lo menos 20% el desperdicio de alimentos que hay en todo el mundo, 20% del desperdicio por el momento de la producción, el momento de la cosecha, el momento del almacenamiento, el momento del transporte, todo isso é pérdida. Em el momento de alimentar, quantas vezes vamos em um restaurante e lá uno come um pouquinho de coisa e bota toda a comida. Quanto se bota de comida em todos esses lugares e restaurantes e em todos os sentidos? 20% menos de desperdício, el hambre del mundo estaría solucionado. El hambre, o sea, desperdiciamos alimentos mientras hay millones de personas que se mueren de hambre porque no hay un plato de comida. ¿Cómo podemos entender una estructura que funcione de esa manera? No se puede. Es decir, ya llegó el momento de una verdadera, pues, conversación, debate, discusión sobre todo eso. No podemos simplesmente pensar que eso es así y yo no tengo nada que ver con eso. No. Las grandes transformaciones del mundo comienzan por el aspecto individual. Cada uno de nosotros tomando conciencia. Si nosotros dejamos de consumir, la propia, no es que vamos a dejar de consumir, tenemos que consumir cosas, pero necesarias, no superficiales, no cosas que no necesitamos, no, no. Pero ahí toda la estructura va a tener que ajustarse a la demanda. Pero essa demanda é uma demanda consciente, e uma demanda consciente de nossa relação com nosso planeta Terra, com nossa madre Gaia. ¿Por quê? Porque hemos desconsiderado, hemos agredido, hemos pensado, es decir, no hemos entendido que el planeta Tierra también es un organismo vivo. Todas las tradiciones antiguas así lo consideraban, con sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema excretor, todo eso es un organismo vivo. No significa que no parezca con un ser humano que no sea vivo. E não hemos respeitado suas necessidades, hemos considerado que todo isso é para nós e hacerlo lo que nos dá la gana, las leyes naturales. Hemos desconsiderado todas las leyes naturales, las leyes de diálogo y de relación con otro organismo vivo. Hablamos de los derechos humanos, pero no hablamos de los derechos de la tierra, de ese organismo vivo llamado tierra. No, de eso no hablamos. Eso no importa. Lo que importa es lo que puedo sacar de todo eso. Sacar. Entonces, comienza por nosotros, comienza por el punto individual, la educación y la conciencia ecológica. Un nuevo modus vivendi, una nueva forma de vivir com consumo adequado à natureza humana. Não pode ser que um ser humano tenha não sei quanto, 15, 10 carros em seu garagem e tenha não sei quantas, umas coisas absurdas que vemos, mientras que outros seres humanos não têm nem água para beber. Hemos visto, 20% consumem 82% de los recursos naturais. Como pode ser? Não há equilíbrio, não há justiça. Do ponto de vista ecológico, estou falando do ponto de vista ecológico, sempre.
Consumo justo y equitativo, justo y equitativo. Que cada uno de nosotros tengamos el justo para nuestra supervivencia, nuestro desarrollo. Todo elemento de la creación tiene tres puntos, tres características principales. Es que ocupa un espacio en un determinado tiempo y tiene capacidad de autodesarrollo. Ello tiene que evolucionar. Todo ser humano, todo ser vivo, todo no ser vivo, todo elemento de la creación tiene una capacidad de autodesarrollo. Y no podemos quitar eso de nadie, de ninguna parte. Eso es equilibrio, equilibrio, respetar todo que sea de la creación, un respeto, un consumo justo y equitativo. Consumo solidario, compartir. Eso es fraternidad. Sin la fraternidad no vamos adelante. Estamos en una era donde la fraternidad es la base del desarrollo social de nuestra civilización. Ya no es cada uno por sí y Dios por nosotros, no. Es la fraternidad, entender que todos estamos en el mismo barco. El cuerpo humano. Ah, pero el corazón es más importante, el cerebro. No hay más importante, no. Cada uno cumple su función. Y todos nosotros tenemos que funcionar, porque si uno tiene deficiencia, todo el sistema sufre. Todo el sistema se desestabiliza. Todos somos parte de un mismo todo. Cada uno de nosotros haciendo el mejor para que el sistema crezca cada vez más y de una manera más justa y equitativa. Y consumo responsable y sin desperdicio. Otra vez, Leonard Boff, consumir responsablemente y sin desperdicio. Pensar que quando estamos comiendo, estamos em um prato de comida, pensar que há seres humanos que nesse mesmo momento que tu estás comiendo algo, alguém se muere de hambre porque não tem nada que comer. Bueno, Dios te ha dado pues una bendición de que tenga una comida, pero en respecto a esos seres humanos que por ahora no tienen nada que comer, tú no vas a botar no vas a botar eso, no vas a desperdiciar y eso es una falta de respeto con los seres humanos que no tienen nada que comer. Aunque sea algo pues moral, pues es a partir de esas acciones conscientes como vamos a poder cambiar la estructura de esa civilización tan irresponsable en relación en el sentido de su relación con nuestro planeta y en relación con otros seres humanos, en relación con otros seres vivos. Todo eso es muy importante y muy fundamental. Y si no es ahora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Daqui a cuántos años? No. Ahora. Tiene que ser ahora, porque ya no hay tiempo. El tiempo está agotado. Y perder tiempo es un pecado. Ya no podemos perder tiempo. Cada día, cada momento, cada acción, cada conciencia, cada información que recibimos, cada necesidad de entender todas las situaciones que están a nuestro alrededor, todo lo que hagamos en cada día es muy importante para salir de esa situación, para crear nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades. Tenemos que crear nuevas posibilidades y no esperar que otros lo hagan por nosotros. Cada uno de nosotros podemos ser una entidad transformadora de una nueva forma de pensar, de hablar y de actuar. Entonces, dice la enseñanza. El doctor Paul Carton se expresa así: en cuanto concierne a la especie humana, las enfermedades se declaran como la acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las leyes naturales de verdad, bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, de sobriedad, de autodisciplina, que son las condiciones fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas. Eso
Eso es que tenemos que buscar, no bienes materiales, bienes culturales, bienes espirituales. Lo material viene, no va a faltar. Si hay una sociedad justa y equilibrada, todos vamos a tener lo necesario para nuestro desarrollo. Ese es el nuevo humanismo. Eso se llama nuevo humanismo. Es decir, que cada uno va a cumplir con su parte para el beneficio de todo el sistema, pero no cerrar los ojos a los otros elementos que no tengan la misma posibilidad de que él tenga. Y todo tiene que recibir las mismas posibilidades. Cada uno en su plano, cada uno en su vocación, cada uno en su modo de expresión. Pero eso es urgente. Y hay que comenzar. Por supuesto que yo no soy tan ingenuo de pensar que eso va a generarse en una semana, en un mes, en un año. Ese es un proceso. Pero si no es ahora, ¿cuándo será? Ahora é el choque de experiencia que estamos viviendo. Ahora es el momento. Mira, y si no es ahora, porque ya después ya no hay tiempo. Es una gran oportunidad que estamos recibiendo. A própria planeta Tierra nos está dando uma grande oportunidade de dizer, mira, a forma como vocês estão haciendo, todo vamos para o hueco. Então, por favor, tratem de reestruturarse, tratem de repensar vuestra civilização, porque sua evolução depende de minha evolução e minha evolução depende de sua evolução. E se não há como, todos vamos a sofrer as consequências. Então, esse é o momento. Não há nada que esperar, absolutamente nada. E para terminar, esse mensaje que diz: há que educar a humanidade e ello consiste em ensinar a ela comportar-se como não se comporta. Porque é exatamente isso. Somos muito mal comportados, nos comportamos de uma maneira mal educada em relação a nosso planeta Terra. Temos que cambiar essa forma de comportar-se. Porque educar é cambiar a forma de comportar-se. Se diz, Ruskin disse, a instrução se refere a instrução é ensinar algo a uma pessoa que ela não conhece. Isso é instruir uma pessoa. Pero educar é ensinar algo a uma pessoa para que ela possa comportar-se de uma maneira diferente. E é o momento de cambiar nossa forma de comportamento em todos os sentidos. Somos planeta, somos parte desse planeta e o planeta está em nós. Em todos os sentidos. Há uma integração, há uma relação, há uma simbiose. Nós não somos coisas separadas, fazemos parte desse planeta. E Albert Einstein disse algo muito interessante também. Disse que é totalmente absurdo nosotros seguirmos haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si nosotros queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que actuar de una manera diferente. Eso es el mensaje. Es el momento de transformación, de comenzar por lo menos, porque eso exige la situación que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que quisiera compartir con ustedes y más nada que agradecer la atención y la paciencia. Y una vez más agradecer la oportunidad de estar participando de ese maravilloso evento. Gracias.